mi intención era hacer una tesis que tratase sobre lo que era la fotografía. Busqué como tema específico hacer fotografía de guerra. Entonces me centré en un solo tema, en una sola guerra en el Perú, en este caso la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, la guerra del Bono y el Salitre, la guerra de 1879, ¿no? Como cada quien la prefiera llamar, ¿no? Y en este caso yo quiero investigar sobre lo que era la fotografía, la producción fotográfica peruana y chilena durante la guerra que tuvimos en 1879. Lo que es la guerra de nuestra memoria, porque quebramos a lo que nos interesa el tema, o aquellos que, con justa razón, en todo caso, prefieren olvidarlo, dirán mejor mirar a futuro para qué pensar en el pasado. Ambos son puntos de vista válidos para el que les interese. A mí me interesa pasar este periodo en su parte visual. A todos nos afecta, a todos de alguna u otra manera nos toca. Son hechos que están presentes para nosotros. Y por eso es que el título, la guerra de nuestra memoria, ¿no? La guerra recurrente, ¿no? Que de una u otra manera siempre nos iría acordándola, ¿no? Bien, por la referencia de tu libro también sé que tú tuviste un abuelo que fue general del ejército. Sí, él también influyó mucho en mi investigación, ¿no? Yo era un niño pequeño, ¿no? Tenía 7 años, ¿no? Vivía en su casa y él me contaba justo, ¿no? Cuando él era un cadete de la escuela militar. Cuando él tenía 18 años, ¿no? Nos hacía subir corriendo hasta el modo solar. Sí. Y eso sería pues en los años 30. Y él me contaba que todavía casi a flor de tierra se encontraban los cadáveres, se encontraban las armas, es decir, tal había sido la violencia, el horror de esa batalla, que prácticamente 50 años después los limeños seguían alejados del campo de batalla, de ese espacio, ¿no? Y ellos de muchachos de 18, 19 años los hacían subir justo hasta ese lugar, ¿no? Eso que me contó él a mí en verdad me impresionó bastante, ¿no? Pelear la guerra del Pacífico, ya vemos así, en dos planos. Por un lado uno militar y por otro lado traen un fotógrafo, que ojo, no necesariamente hay un documento que señale directamente que hubo una relación entre el ejército chileno y este fotógrafo, pero sin embargo es evidente que sí tuvo facilidades para documentar su campaña militar en Bolivia y en Perú. El fotógrafo no necesariamente está en el frente de batalla junto a las tropas chilenas que van avanzando, ya que en esas épocas los tiempos de exposición, los tiempos necesarios para tomar las fotos podían ser largos, los equipos fotográficos eran pesados, el fotógrafo evidentemente corrió un riesgo muy grande de tomar las fotos, además de que en esos momentos no se podía fotografiar la acción, el momento decisivo, el momento tiempo. De la guerra del Pacífico, el fotógrafo solamente puede captar el antes o el después de las batallas. En una guerra, y aquí pongo otro detalle más, hay dos miradas distintas. Por ejemplo, vayamos a Chorrillos. Dos fotografías, una del archivo chileno, otra del archivo, llamémoslo peruano. La toma Courbet, fotógrafo francés, en ese momento, ¿no es cierto?, que vive y trabaja sobre todo en Lima. Aunque también tenía un archivo antes, también tenía un estudio antes de la guerra en Valparaíso. La mirada chilena, la mirada peruana. La mirada de Spencer, el fotógrafo que acompaña al ejército chileno durante la guerra del Pacífico y su campaña a Chile y Perú, es la siguiente. El soldado, en este caso vencedor, en este caso el soldado chileno, se le ha tomado la foto en el modo solar. Acá abajo tenemos Chorrillos. El vencedor, en primer plano, muestra su triunfo, muestra lo que ha capturado, muestra el territorio que ha obtenido. Desafortunadamente, los vencidos, en este caso nosotros, los que perdemos, en este caso, esta batalla, cómo es la mirada, en este caso, de Courbet, que de alguna manera es una mirada, aunque es un fotógrafo francés, tenemos así, esto es una mirada peruana. El fotógrafo que documenta el punto de vista del vencido nos acerca
al campo de batalla. El que ha vencido toma la foto desde lo alto, su triunfo. El vencido en cambio tiene otra mirada. El vencido nos muestra sus heridas. El vencido en este caso, ¿no?, nos muestra, ¿no?, nos muestra los daños. En Chile, producto de que ellos pues son los que más han difundido estas fotos en el mismo campo de batalla, que contrataban los fotógrafos y todo esto, también actualmente hay un mayor conocimiento de su población acerca de esta realidad gráfica. En su propio Museo Nacional pues tienen fotos muy amplias, como las que tú muestras en tu libro. En cambio en el Perú no pasa esto, ¿no? En el Perú en los textos escolares uno se acostumbra a ver a lo máximo imágenes como las de Lepiani, ¿no? Sí, que por cierto son muy hermosas. El cuadro de la batalla de Miraflores es impresionante, es impresionante. Pero bueno, de alguna manera la generación que no tuvo en su niñez internet, ¿no?, hemos visto, como hemos conocido la Guerra del Pacífico, hemos conocido sobre todo a partir de las pinturas de Lepiani, a partir de las fotos 1000 veces vistas de Courbet en los libros de Gustavo Pons Musso, o Millabatres en todo caso, y sobre todo a partir de las esculturas. La fotografía nos da otra lectura, impacta porque nos permite otro acercamiento, un acercamiento distinto. Pero hay que entender que las fotos tomadas son el punto de vista del fotógrafo que la tomó, sea peruano, sea Courbet finalmente era un fotógrafo francés, es verdad, afiancado que vivía en Lima, acaba la guerra, el país está en la miseria, ¿no?, y finalmente, ¿no?, él abandona, ¿no?, a la ciudad, ¿no es cierto?, que, ¿no?, en el cual él no solo logra fama, ¿no?, sino logra gran beneficio económico, ¿no? Él vino a Perú, hizo el sueño americano y regresó a Francia. Y en ese caso tal vez habría que recordar más a otros fotógrafos que los hemos olvidado y que sin embargo al momento de la Guerra del Pacífico sí apoyan la causa peruana. Tú mencionas en el libro a Castillo, por ejemplo. Castillo, por ejemplo, que era la competencia directa de Courbet. Castillo es un sujeto que gratuitamente va a fotografiar, a reproducir los mapas que usa el ejército peruano durante la campaña del sur. Y por otro lado, Castillo también va a pertenecer a la Reserva de Lima. Otro fotógrafo, en todo caso, que también sería interesante recordar, no era peruano, era norteamericano, era Benjamin Franklin Pease. Pease fue uno de los grandes daguerrotipistas y fotógrafos peruanos de la mitad del siglo XIX. Primero que nada, se casa con una dama peruana. Y se afinca en Perú, porque su descendencia pues, ha sido notable también. Exacto, ¿no? Se afinca en el Perú, se queda a vivir en el Perú, y cuando comienza la Guerra del Pacífico, pudiendo haber sido Estados Unidos, ahí estaba su familia, pudiendo haberse ido a otra parte, Pease entrega su fábrica de zapatos para que en su fábrica de zapatos se produzca el calzado para el ejército peruano durante la campaña del sur. Por supuesto que cuando los chilenos entran a Lima, su fábrica se la llevan a, como pasó con muchos industrias peruanas de la época, su fábrica es desmontada y llevada hacia Chile. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos sacando de un extranjero que no entiendo por qué, pero apostó por la causa peruana, ¿no?, apostó por nosotros, del cual ahora nadie se acuerda. Todo el mundo le rinde honores a Courbet, pero se han olvidado de Benjamin Franklin Pease, que tiene tal vez la misma importancia que Courbet, o hasta más en lo que es historia de la fotografía peruana. No solamente eso, ¿no?, sino que cuando se produce la gran invasión, la invasión a Lima, ¿no?, se produce la agresión al sur, él no solamente se queda con su familia acá, sino también él aporta, ¿no?, él pone de la suya para la defensa del país. Y es más, como tú me has señalado, ¿no?, ¿quiénes son sus descendientes? Se encuentran entre los grandes intelectuales del Perú del siglo XX. Entonces, esa es una historia fabulosa que nos hemos olvidado, pero que conviene recordar.